Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Jaque Mate, la realización televisiva de Gabriela Cervela, con fuerte presencia en todo el sur de la provincia de Córdoba. Como siempre, proponiendo temas de debate, temas de diálogo, de análisis que son de real interés común. Tecnología educativa es el abordaje de esta semana y nuestra invitada seguirá prestigiando este ciclo. La conocemos y comenzamos a dialogar con ella. Nacida en Chubut, Argentina, es magíster en tecnología educativa y licenciada en ciencias de la educación. Su propósito es generar impacto social en temas de educación y tecnología con un punto de vista sistémico e inclusivo. Durante los últimos años lideró procesos y programas de innovación social con enfoque regional, tanto en los sectores público y privado como en organismos internacionales. Cofundadora de Chicas en Tecnología y directora ejecutiva hasta el 2021. Coordinadora académica del Máster in Business Online con orientación en negocios tecnológicos y digitales y profesora de la Universidad de San Andrés. Además, escribe en medios como La Nación, Bit Educación, entre otros. Es jurado de premios, investigadora, consultora, conferencista, miembro de consejos asesores y mentora en programas de liderazgo. Bienvenida a Jaque Mate, Melina Masnata. Y después de esta presentación es el momento de darle la bienvenida a Melina Masnata. Es un gusto tenerla en nuestro programa en Jaque Mate. Melina, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta semana. Muchas gracias, Sergio. El gusto es mío. Siempre es importante hablar con quienes están pensando en los juegos y en la dinámica como metáfora para pensar nuestras realidades. Así que me encanta además que el programa tenga ese tópico. Es un poco la idea, es un poco nuestra intención desde hace 8 temporadas, y convocarte también es algo que nos suma muchísimo, sobre todo porque sabemos de tu compromiso con todos aquellos que tienen que ver temas relacionados con la educación, con las nuevas tecnologías, con la preocupación y la mirada con perspectiva de género, bueno, temas que también habitualmente abordamos aquí en Jaque Mate. Primero te lo voy a preguntar de modo desglosado y después vamos a tratar de interactuar con estos puntos tan significativos. Comienzo con tu mirada respecto de la educación. En estos momentos sos una persona con experiencia a nivel global, pero detengámonos un poco en lo que sucede en nuestro medio, en Argentina, en la parte sur de nuestro continente sudamericano, porque también sabemos que a nivel de nuestro continente hay diferencias que se perciben. ¿Cuál es ese momento para la educación en nuestro país en términos generales? Muy importante e interesante, Sergio, porque la educación no es sin contexto. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a que el sistema educativo es tan perfecto que entramos como en otra dimensión, ¿no? Ahora que se dio el inicio de clases, parece que cuando entras a un colegio, una escuela, a un jardín, a una universidad, entras en otra dimensión, y el último tiempo una de las diferencias es que empieza a permearse más fuerte. Y justamente cuando nace el sistema educativo tal como lo conocemos, nació con un objetivo que era responder tanto política como económicamente a un modelo, y eso es importante tener en cuenta porque, bueno, ¿qué está pasando en todas estas agendas? En relación a esta pregunta, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento que a mí me gusta siempre empezar por lo optimista, que es un momento que se volvió y ya pasamos un tiempo fuerte como fue la pandemia, que trajo muchos aprendizajes, como que en el espacio de aprendizaje tenía que pasar algo y tiene que pasar algo significativo para la vida de las personas. Cuando yo trabajo con docentes de todo el país, me pasa que me dicen, bueno, a mí se me volvió urgente que se quieran quedar, que quieran estar, que lo que pasa acá no sea aprender por aprender o aprender para memorizar o para repetir. Tiene que ser un espacio donde se conviva y pase algo importante y transversal. Entonces hay un sentido de urgencia de esa revisión como más, si se quiere, del propósito del sistema educativo. Porque ese propósito también está en tensión. Melina, y esto lo pongo un poco más en datos. Sí. ¿Puede ser que esto que vos marcás se esté dando
más desde las bases del sistema educativo en estos momentos, que los que están en contacto con los alumnos de los diferentes niveles sean los que mayormente estén percibiendo esa necesidad de intervenir, de cambiar algunos aspectos? Sí, sobre todo en el nivel secundario y universitario, ¿no? En el nivel secundario, con otros datos que empiezan a aparecer, como la salud mental, el desgranamiento. Es más difícil también hoy tener la trazabilidad de cuántos chicos y chicas van a la escuela. Digo, hay mucho de eso que está en un sentido más urgente, que de nuevo a mí me parece importante que son espacios donde se hablan de estos temas y que cuando desglosamos y vemos casos como el bullying, en realidad es un reflejo de otros temas más grandes sociales, y eso lo sabemos hace bastante tiempo, pero ahora eso además se conecta con la depresión, se conecta con otras palabras que antes no eran comunes o eran solo para el gabinete psicopedagógico. Y hoy es algo que está pasando en el aula. Ahora, cuando vamos al nivel primario, empiezan a haber otras necesidades, y esto tiene que ver con todos los movimientos del último tiempo, y en cuestiones como más de base, cuando vemos qué nos pasa en las pruebas PISA, que reflejan, si bien tenemos estos titulares de cómo nos va en el desempeño de la lectura, de todo lo que tiene que ver con comprensión y fluidez lectora, con el razonamiento matemático, con un montón de otras cuestiones, empezamos a ver que también estos números no son satisfactorios con la inversión y con la apuesta que se tiene, y con la búsqueda y con los años, además de trabajo en reconversión de estos números. Y ahí un poco a veces el dato mata la realidad, y a su vez la realidad devuelve como un número infinito, ¿no? De cuánto queremos cambiar y cuánto podemos cambiar. Porque yo creo que también cuando irrumpe la inteligencia artificial, irrumpen todas estas nuevas tecnologías, en realidad son espejos aumentados. Yo siempre digo que son como pantallas que son espejos aumentados. Nos muestran lo que está bien y lo que está mal de manera exponencial. Y esto ya se venía sintiendo como un dolor y un cambio de ritmo entre lo reiterativo repetitivo y entre lo significativo real. Y en ese camino empiezan a haber también otros movimientos, ¿no? Con todo el impacto de las crisis económicas y un montón de otras cuestiones, cómo también se reconfigura el aula y cuáles son las necesidades. No podemos estar ajenos y ajenas a todo lo que está pasando también en temas de lo que sale de una canasta de útiles. Entonces estamos pensando en tecnología, estamos pensando en inteligencia artificial, pero después nos falta la tecnología más antigua. Eso te quería decir, que lo charlemos en el bloque siguiente, respecto ya de la otra lista que queríamos desglosar y desgranar, que es el de las nuevas tecnologías, y esta cuestión de cómo pensar una educación de calidad en un contexto de empobrecimiento general del sistema social de la República Argentina. Pero si te parece, lo charlamos en instantes. Así completamos el primer segmento de la entrevista con Melina Masnata. Enseguida vamos a continuar dialogando con ella, y como lo hacemos antes de cada pausa, agradecimientos. En este caso a H Indumentaria, indumentaria masculina, solo hombres, que me viste para cada una de las emisiones. Ahora sí, la pausa y ya regresamos. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación Sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María.
¿Estás necesitando un servicio de cartelería? Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Comenzamos a transitar el segundo bloque de nuestro programa en compañía de Melina Masnata. Estamos hablando de tecnología y educación en Jaque Mate, y precisamente en este segmento hablaremos de la presencia, de la importancia y del significado de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Lo vemos a continuación. Estamos hablando de tecnología educativa y hemos hablado en general del sistema educativo, de la percepción, y introdujo en el último segmento del primer bloque esto de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para hacer convivir el sistema educativo con estas nuevas posibilidades que por un momento nos dan la sensación de que son herramientas magníficas, indispensables, y por otro nos aterran un poco? Sí, esto es interesante. Cofundé una organización que se llama ENKI, que tiene una perspectiva latinoamericana, y justamente hemos lanzado ahora un estudio que hicimos durante el año pasado. Durante un mes y medio lanzamos una encuesta que era libre y gratuita, y más o menos 12.800 docentes, digo más o menos porque son 13.000 docentes de 19 países, respondieron a qué pensaban en relación a la inteligencia artificial. ¿Qué pensaban? ¿Qué experiencias y prácticas tenían? ¿Y cómo se proyectan en esto? Porque el docente es la puerta de entrada. Y ahora les voy a contar algunos números en relación a esto. Creo que un punto importante es ir a buscar las voces, no solamente de especialistas, sino también de quienes están en esos escenarios. En general, en los patrones, casi el 72% dice que, o por lo menos proyecta, una expectativa de uso de la tecnología como de inteligencia artificial positiva. Tienen una percepción positiva de la inteligencia artificial, lo cual es espectacular, porque en general siempre pensamos que los docentes no quieren innovar, no les interesa, lo ven como algo negativo. Bueno, lo ven como algo positivo cuando les preguntamos por qué y dónde. Es porque les bajaría la carga administrativa o algún tipo de trabajo que es más rutinario y que aleja de esta pasión por educar, ¿no? Que tiene mucho que ver con para qué está ese docente y en dónde puede ir aportando un valor diferente. Ahora, en paralelo también, si bien casi el 94% utiliza herramientas tecnológicas para su práctica docente, y esto tiene que ver con que investiga por ahí antes de preparar la clase, busca diferentes herramientas, no es solamente que implemente a la hora de dar la clase, o utiliza herramientas cuando hablamos de educación de gestión privada, por ahí algún tipo de herramienta administrativa y demás. Lo interesante es que cuando hacemos un doble clic y les preguntamos si saben utilizar inteligencia artificial o qué herramientas utilizan de inteligencia artificial, ahí ya se reduce a menos de la mitad, aunque sí el otro grupo viene con una mirada de quiero aprender a hacerlo. Y quiero aprender a hacerlo primero para mi práctica profesional. Y esto es importante porque por primera vez está esta posibilidad de que el docente se vea como un profesional. Siempre parece que es ese rol que hace un montón de otras cosas. Y además de nos olvidamos que son profesionales de la educación que trabajan con conocimiento. Te traigo, Sergio, como un punto que no es menor. Y ahora te pongo el otro punto, que es la inteligencia artificial ya está en las aulas. No nos importa el nivel socioeconómico, el contexto vulnerado o no, o privilegiado, porque en realidad la inteligencia artificial está hace muchos años, desde las redes sociales, que está atrás como un algoritmo, hasta lo que estamos haciendo cada vez que googleamos o buscamos algo, o pedimos un Cabify o lo que sea, digo, por decir algún tipo de servicio como Uber y demás. En todo eso hay tecnología como la inteligencia artificial. Ahora, como vos decís, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo se mete esto en el aula? Y yo creo que este es el otro momento interesante para vivir y para ser protagonistas. Solo la Unión Europea tiene una primera gran ley de inteligencia artificial que se va a poner en vigencia en el 2026, pero durante todos estos años estuvieron teniendo consensos. Y una de las cosas, hay dos cosas que traen para el ámbito educativo. Una muy fuerte tiene que ver con el dato
con el uso de los datos biométricos, que no nos estamos dando cuenta, pero por ejemplo cuando estamos en una pantalla, en un Zoom y todo lo que nos pasó en la pandemia, la humanidad estuvo dando todo el tiempo datos biométricos. ¿Qué significa esto? La cara, el sonido, bueno, es esto que vemos a veces en películas futurísticas que te ven y enseguida te traen cosas porque saben que sos vos o cualquier inteligencia artificial sencilla que estamos hablando hoy y estabas conversando sobre tus vacaciones en Calamuchita y de pronto aparecen un montón de ofertas de lugares para ir a conocer. Entonces, está ese punto y esto es interesante porque además, como siempre cuando se trae esto es, bueno, pero si yo estoy traqueando y usando, por ejemplo, Zoom o Meet, muchas EdTech, o sea, soluciones tecnológicas con tecnología, para la educación, empezaron a afilar y ver que si yo estoy mirando la pantalla, el ojo está conectado, que si estoy o no mirando otra cosa y entonces no estoy prestando atención. Y esto es información muy sensible para la persona que aprende y es un uso bastante complejo para las personas en general. Imaginémonos que el día de mañana, en vez de postular a un puesto de trabajo, vaya la redundancia, yo directamente vea tu historial como estudiante. Y entonces puedo inferir si sos una persona comprometida, si te digo presta atención lo vas a hacer. Digo, hay un montón de cosas que están ahí, digamos, no es muy difícil de que suceda y no es un futuro muy lejano, lo estamos viviendo. Por eso la Unión Europea trae estas restricciones. Y la otra restricción que trae para el mundo educativo tiene que ver principalmente con el uso de las emociones. Estamos dejando nuestra huella, claramente, nuestra huella digital, informática, que puede ser tomada precisamente para ir generando esos perfiles. Melina, sí. Perdón, solo quiero agregar esto. Hasta ahora la educación la hemos entendido como eso que pasaba como el mundo cognitivo, ¿no? El razonamiento y demás. Lo que pasa cuando traemos tecnología es que nos empezamos a dar cuenta que eso que no valorábamos tanto, pero que es la predisposición al aprendizaje, que son las emociones, también están en escena. Y están en escena cuando una tecnología las puede manipular. Entonces quiero dejar esto bien explícito, porque en realidad quien educa, las instituciones educativas y demás, no están preparadas en cuanto a no nos enseñan o no está muy conversado, a menos que sea el caso atípico que tiene el gabinete psicopedagógico, ¿no? Como que siempre era lo atípico cuando se atendía lo emocional y hoy esto es la agenda con tecnología y sin tecnología. Así cerramos un nuevo y más que interesante bloque de Jaque Mate junto con Melina Masnata. Vamos a marcar una nueva pausa y como siempre lo hacemos agradeciendo, en este caso a Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, y al mismo tiempo a distribuidora DSP de productos alimenticios, que están permanentemente junto con nosotros, igual como deseamos que lo hagan cada una y cada uno de ustedes en sus hogares. Ahora sí, la pausa y ya venimos con la recta final del programa. El gobernador Martín Yayora participó de la inauguración de la muestra Expo Agro, la mayor exposición agropecuaria del país en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador firmó un convenio con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes. Así, la provincia acompaña a los productores con líneas de créditos específicas para la compra de maquinaria. Sosteniendo la producción y los puestos de trabajo, conseguimos que Córdoba no pare. Gobierno de Córdoba. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Mañano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Mañano Musicalización 358 56 15 450 Río Cuarto.
Y ahora sí comenzamos el último bloque del programa, no por ello menos importante. A propósito de importante, es que sigan nuestras redes sociales porque allí van a tener todas las novedades vinculadas con el programa y que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para poder ver esta emisión cuando ustedes lo dispongan, en el momento en que lo deseen, y cada uno de los programas de las 8 temporadas de Jaque Mate. En este estamos hablando de tecnología educativa junto con Melina Masnata. Todavía nos queda mucho por delante, lo vemos. Hemos estado hablando de educación, de tecnología y la perspectiva de género también es una preocupación. Y observaba en una de tus charlas que hacía referencia a cómo la mujer tuvo un rol protagónico en algunos hitos de las cuestiones tecnológicas, de las cuestiones de software, de las cuestiones vinculadas a Internet, de las cuestiones vinculadas a la astronomía. Una presencia muy marcada, no solamente por lo hecho, sino porque había una participación en carreras vinculadas a la tecnología muy superior a lo que ocurre actualmente, que estaría yendo quizás a contramano de espacios merecidamente recuperados, logrados y ganados por la mujer. ¿Cuál es tu mirada y tu explicación ante esto? Bueno, yo creo que al día de hoy también tenemos el efecto, lo traigo como lo mediático, ¿no? Hoy tenemos redes sociales, hoy todo el mundo está hablando de ChatGPT y sin embargo no estamos hablando de la CTO, que es la persona con el mayor rango dentro de lo que es tecnología, dentro de la compañía que está cambiando las reglas del juego del mundo, y es una mujer. Busquen su gran recorrido y es súper interesante porque hace un mes el CEO se iba a correr, el CEO y founder, y estaba todo el mundo convulsionado, pero nadie estaba pensando que podría haberlo reemplazado ella y que además iba a ser la persona más experta en cuanto al desarrollo del producto, porque el desarrollo del producto viene de esta persona, no del CEO. El CEO siempre es un rol como, si se quiere, más 360 de negocio, ¿no? Entonces, esto lo traigo porque al día de hoy, con una tecnología espectacular que nadie está hablando de quién fue la fundadora y quién lidera tecnológicamente esta herramienta, nos encontramos con estos desafíos. Entonces yo creo que hoy además tenemos la complejidad de la interseccionalidad. ¿Qué es esa palabra? Tiene que ver con que además las mujeres, por la complejidad de los tiempos en los que vivimos, corremos muchas otras capas, ¿no? Y esto tiene que ver con por ejemplo, cuestiones vinculadas a lo cultural, a lo racial, a un montón de puntos que se van sumando a esa capa, que no es solamente mujer y con determinadas características, ¿no? Incluso hasta religioso. Y en todo esto, los algoritmos, que es lo que vemos todo el tiempo, buscan eficientizar y buscan ser sencillos, ¿no? Un algoritmo es algo binario, además, también en general, es sí o no, es pusiste like en esto, entonces te voy a dar más de esto, ¿no? Como que no hay un crisol de oportunidades o grises, y creo que ahí estamos perdiendo también la oportunidad de posicionar estos otros roles, de visibilizarlos, de cambiar ese algoritmo para que podamos entender que además la tecnología puede ser creada por una mujer latinoamericana, quizás está en Córdoba, quizás está en otro lugar y puede generar una revolución tecnológica que muy pocas veces lo pensamos de esa manera. Entonces, como los algoritmos se basan en las bases de datos también, que ya son históricas, tienen y arrastran estos sesgos y los llevan a un nivel exponencial. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué pasa hoy y qué pasó en el camino para que esto no cambie? Porque de hecho lo que vamos viendo es que se retrocede. A más tecnología, menos mujeres queriendo estudiarla. Básicamente tiene que ver también con esta retroalimentación de quiénes son las personas habilitadas para hacerlo. Y no es que lo hacen con una deliberación de decir, bueno, no queremos más mujeres, claro, sino que toma una base de datos y un algoritmo que está preseteado de una manera que no lo estamos cambiando. Y ese es el riesgo hoy, que lo que veamos en TikTok sea siempre la misma gente haciendo lo mismo. Y eso nos haga pensar que eso es lo normal, lo natural y lo socialmente válido. Y lo digo para cualquier cosa, sumemos para dedicarte a tecnología.
Parte final con la pregunta vinculada al juego del ajedrez y la respuesta, que es lo más interesante. Yo creo que esto que marcabas en la última parte de tu alocución tiene que ver, ¿no?, con este cambio de reglas, cambio de momento que se vive, y contextualizarlo porque no quiero dejar pasar la situación de un empobrecimiento general y una preocupante pérdida de valores a la cual seguramente asociado a toda una situación socioeconómica que no es de ahora, que viene desde hace rato generando deterioro en nuestro país. Digo, ¿cuáles son los desafíos para ese tablero, para ese ajedrez, para lograr un jaque mate que nos devuelva posicionamiento e ilusión? Bien, lo primero que voy a traer es datos. Antes era algo que me parecía la realidad y ahora sabemos con datos cuál es ese problema y cómo lo podemos diagnosticar. Por lo tanto, podemos resolver el problema de una manera fácil y sencilla, porque la mayoría de los problemas no podemos resolver porque no tenemos datos. Hoy, con esta situación que vos traes, sabemos que la mayoría de las personas que están en una condición, por ejemplo, de vulnerabilidad, pobreza y precarización, son mujeres y personas infantes, ¿no?, de una determinada edad. Por lo tanto, también, y acá viene el otro jaque que para mí es muy interesante, hubieron lugares en el mundo donde cosas similares sucedieron y se pudieron revertir y hacerlas bien. Tomar una mujer, por ejemplo, está el caso del Banco de Grameen, que es un banco de microcréditos que se les da a las mujeres porque son las personas que gestionan el dinero en comunidades vulneradas. Entonces podemos traer para reconvertir y ayudar a las economías y que no se caiga de ese sistema, como solemos decirlo. Por otro lado, tenemos datos de qué hacen esas mujeres, ¿no? Hoy, particularmente en Latinoamérica y en Argentina, independientemente de la precarización, tenemos una alta dotación de celulares. Podemos generar programas para que además se inserten o puedan acceder desde un microcrédito hasta un montón de otras acciones o campañas de alfabetización, por ejemplo. Y sabemos que la mujer además distribuye su tiempo siendo un agente de cambio en sus comunidades. Si vos tomás una mujer, y esto hay un montón de casos en India y en otros países con complejidades mayores, y invertís, es exponencial el cambio que se hace en esas comunidades. Por lo tanto, ahí hay varios componentes interesantes para hacer este jaque. Utilizar los datos, esos datos que además los tenemos digitalizados para entender, bueno, qué mujeres qué hacen y dónde están y qué necesitan. Y por otro lado, entender que ya hay programas que, por ejemplo, si es una escuela y en una escuela también se hace un programa de salud, podemos hacer todo un camino de trazabilidad o, por ejemplo, estos microcréditos. Se pueden hacer un montón de condiciones que ya funcionaron muy bien en otros lados del mundo, entonces el costo de oportunidad es muy bajo para sostener esta matriz de país, porque el país, cuando hablamos de economía y de números, quien invierta en cualquier lado, siempre mira y dice, vamos a ver qué pasa de acá a 10 años en este país. Y si vemos qué pasa de acá a 10 años, cuando no hay inversión educativa, cuando se está desgranando y cayendo toda una red cultural y social muy fuerte, la verdad es que a mí no me interesaría como inversor o inversora solamente ir y comprar algo porque no lo puedo sostener en el tiempo. Y esto es lo que hacen además quienes invierten estratégicamente a largo plazo. Me parece que es un jaque importante para no perder. Interesante, Melina, tu reflexión. Agradecidos de nuestra parte por tu participación en el programa y ojalá tengamos alguna nueva oportunidad de seguir charlando de estos temas tan apasionantes. Muchísimas gracias y gracias por traer estos temas y abordarlos con esta complejidad. Esperemos que nos encontremos con mejores oportunidades y para contar además nuevos cambios. Muchas gracias, Sergio, y a Gabriela, que está ahí atrás también trabajando. Así completamos el programa de esta semana con esa hermosa sensación de querer seguir charlando junto con Melina Masnata y que nos siga ilustrando respecto de esto que tanto conoce. Ojalá ustedes también hayan sentido lo mismo con relación a esta emisión de Jaque Mate. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana venidera. El agradecimiento para ustedes y una vez más para Melina Masnata por haber estado en Jaque Mate de esta semana. Nos reencontramos.